Hola, hola, bendiciones, queridos amigos, hermanos, profesor. Eh, Queremos dar hoy un pequeño estudio de Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 30 y 31. Leo para ustedes. El versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué contexto vemos aquí nosotros? Bueno, el contexto como tal en el capítulo 10, que es importante, es determinar que más el justo vivirá por la fe. Esto quiere dar a entender que luego en Hebreos 11 explica qué significa vivir realmente por fe, mediante ejemplos concretos. Todo el capítulo 11 habla de ejemplos. La fe no es solamente un sentimiento ni un optimismo humano, como muchos se han dicho. Es una respuesta basada en la confianza, en el carácter y las promesas de Dios. Veamos algunos análisis de algunas palabras que se ve en el versículo 1. Fe, la fe. La palabra griega pistis, que significa confianza, fidelidad, dependencia, seguridad en Dios. No se trata simplemente de creer que Dios existe, sino de confiar plenamente en Él. Certeza. La palabra griega hipostasis, que puede traducirse como en sí como un fundamento, una garantía y esa seguridad. Es un título inclusive de propiedad. La idea es muy interesante. La fe actúa como si ya tuviese nosotros en nuestras manos aquello que Dios prometió. No significa que ya lo veas físicamente, significa que la promesa es tan segura que puedes vivir como si ya permanecieras en tu realidad. Por ejemplo, Abraham recibió la promesa de un hijo cuando todavía era imposible biológicamente. La fe fue la garantía antes de ver ese milagro. Lo que se espera. No habla de deseos personales, habla de aquello que Dios ha prometido. La esperanza bíblica nunca significa ojalá suceda, sino sé que sucederá, porque Dios así lo dijo. La palabra convicción, la palabra griega elekchos, que significa prueba, evidencia, demostración. O sea, la convicción es una demostración, la fe es una evidencia interior producida en este caso por Dios. No elimina inclusive las preguntas, pero produce una seguridad y supera esas circunstancias. De último, de ese versículo 1 vemos lo que no se ve. La fe mira una realidad invisible, no niega la realidad visible. Simplemente reconoce que Dios gobierna por encima de ella. Y por eso Pablo dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Qué vemos en la práctica de esa fe bíblica? Bueno, no ignora los problemas, no inventa una realidad falsa, no manipula a Dios, pero la fe conoce el carácter de Dios, descansa en sus promesas y obedece, aunque todavía no vea el resultado. ¿Qué vemos en el versículo 30 y 31? ¡Wow! Dice el versículo 30 que por la fe cayeron los muros de Jericó después que rodearon 7 días. Leo para ustedes en la versión Reina Valera de 1960. Bueno, en el contexto histórico, Israel acababa de entrar a la tierra prometida. Pero Jericó era la ciudad prácticamente inexpugnable. O sea, tenía enormes murallas, soldados entrenados, puertas totalmente cerradas. Desde un punto de vista militar era imposible conquistarla. Lo sorprendente es que Dios no le dio una estrategia militar, les ordenó. ¿Qué le ordenó? Bueno, caminar por 7 días, donde al frente iban los sacerdotes y el sumo sacerdote llevando el arca del pacto. Y al séptimo día tenían que dar sus 7 vueltas, y al séptima vuelta, al finalizar, iban a gritar con júbilo.
iban a sonar sus trompetas, eran esos chofares, 7 chofares sonando y todos los guerreros israelitas gritando con júbilo. Simplemente no era guardar silencio, era tocar esas trompetas, era rodear esas ciudades por 7 días. Humanamente cualquier diría parecía ser absurdo, pero la fe consiste precisamente en obedecer cuando Dios habla. ¿Por qué cayó Jericó? No fue por el sonido de las trompetas, no fue por la fuerza del ejército israelita, no por la cantidad de soldados. Cayó porque Dios cumplió su palabra. La fue el medio mediante el cual Israel obedeció. ¿Qué nos enseña a nosotros? Bueno, que la obediencia precedió al milagro. Muchas veces queremos el milagro y luego obedecer. Cambiamos el orden. En Jericó ocurrió exactamente al revés. Primero fue la obediencia y luego se dio el milagro. ¿Qué vemos también en Hebreos 11:31? Bueno, dice, leo para ustedes, dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, hablando de aquel pueblo de Jericó, habiendo recibido a quienes, a los espías en paz. ¿Quién era Rahab? Rahab era una cananea, era una prostituta, habitante del pueblo de Jericó que fue destruido. Humanamente tenía muy pocas posibilidades de formar parte del pueblo de Dios, pero sin embargo creyó. Tuvo su fe. La fe de ella, según dijo Josué 2, sé que Jehová nos ha dado esa tierra. Observa que todavía no había caído Jericó en Josué capítulo 2, pero Rahab ya creía que Dios vencería. Su fe produjo acciones. Escondió los espías, arriesgó su vida, rompió con su antiguo pueblo, confió en Dios de Israel. La fe transforma, amigo. Rahab no fue salva por ser buena, fue salva porque creyó. Después de su fe produjo obediencia. Eso armoniza con Santiago. La fe sin obras está muerta. Las obras no producen salvación. Las obras demuestran una fe verdadera. La gracia de Dios. Uno de los aspectos más hermosos es que Rahab aparece en la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, verso 5. Una mujer marcada por su pasado fue transformada por la gracia. Eso enseña que Dios no define a las personas por su historia, sino por su respuesta de la fe, de esa fe puesta en Cristo, puesta en Dios. ¿Qué relación o la relación entre los tres pasajes? El pasaje del versículo 1, el 30 y el 31. Los tres versículos que acabamos de leer y analizar forman una progresión. En el versículo 1 define qué es la fe. En el versículo 30 que acabamos de leer también muestra la fe de un pueblo que obedece. Por eso cayeron las murallas de Jericó. Versículo 31 muestra la fe de una sola persona, de Rahab, que creyó y actuó. En ambos casos, la fe no fue pasiva, se expresó mediante la obediencia. ¿Qué enseñanzas principales vemos en estos versículos? La fe se fundamenta en la palabra de Dios, no en las emociones. La fe mira más allá de las circunstancias presentes. La verdadera fe siempre conduce a la obediencia. La verdadera fe siempre conduce, repito, a esa obediencia en Cristo Jesús. Dios puede usar tanto a una nación como Israel, como a una sola persona marginada como Rahab, cuando responde con fe. 5. La gracia de Dios alcanza a cualquier persona que confía en Él, sin importar su pasado. En Hebreos 11,
nos da esta reflexión como final que nos enseña que la fe no consiste, repito, en creer que todo saldrá como nosotros queremos, sino en confiar plenamente en Dios porque Él es fiel. Israel rodeó a Jericó durante 7 días sin ver una sola grieta en los muros. Y Rahab apostó su vida por un Dios al que apenas comenzaba a conocer. Ambos actuaron antes de ver el resultado, porque consideraron que la palabra de Dios era más firme que las circunstancias visibles. La pregunta de este pasaje que plantea al creyente es: ¿sobre qué estoy basado mis decisiones? ¿En lo que veo con mis ojos o en lo que Dios ha revelado en su palabra? Repito la pregunta, amigo, amiga, hermano. ¿Sobre qué estoy basando mis decisiones? ¿En lo que veo con mis ojos o en lo que Dios ha revelado en su palabra? La fe bíblica no elimina los desafíos, pero permite perseverar con la certeza de que Dios cumplirá sus propósitos en el tiempo y en la manera que Él ha determinado. Amigo, pon la mirada en Él, ten fe en Él, y esos desafíos que en tu vida, así como el pueblo tuvo desafíos de ver esa muralla, así como esa mujer tuvo el desafío de vivir en un pueblo pagano, tuvieron la fe en Cristo, donde Rahab creyó en Cristo, creyó en Dios, porque estamos hablando en un texto basado en la historia bíblica en Josué capítulo 2, donde fueron, en este caso, donde Josué 2, perdón, Rahab tenía conocimiento, en este caso, de que el pueblo de Israel iba a ir contra Jericó y creían de que iba a vencer. Vemos como un pueblo obedeció a Dios y dieron 7 vueltas sin ver absolutamente ninguna grieta, pero creyeron en Dios, creyeron y obedecieron y dieron sus 7 vueltas, y a la 7ª vuelta Dios hizo ese milagro. Ten fe en Cristo, porque leo para ti nuevamente la cita de lo que dice Hebreos capítulo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Ten convicción de lo que no estás viendo, de que lo que estás esperando, y con certeza Dios está contigo, Dios te va a guiar y te lo va a dar a su tiempo y a su manera. Que Dios te bendiga, amigo y hermano.